Este nuevo proceso tendría que ver con usurpación de funciones, usurpación de poderes, acerca de la asunción del gobierno transitorio. Para conocer un poco más en profundidad este nuevo juicio que se inicia contra Yanine Áñez, vamos a darle la bienvenida. Está con nosotros acá en el set de Levántate Bolivia, el vocero presidencial, don Jorge Richter, a quien los saludo. Bienvenido, vocero, gracias por estar con nosotros. No, las gracias siempre a ustedes, un cordial saludo y buen día para toda la población. A ver, se anunciaba ayer a través del presidente del Senado un nuevo juicio contra la ex autoridad. Bueno, sí, eso hemos podido conocer en los medios de comunicación, bajo una argumentación que ya la hemos señalado hace bastantes días atrás, alrededor de hace algo más de un mes. En una entrevista muy puntual hemos tenido la oportunidad de señalar específicamente que la señora Áñez el día 12 de noviembre, en apenas unos cuantos minutos, en alrededor de 60 minutos aproximadamente, pasa de ser segunda vicepresidenta a realizar interpretaciones muy personales del reglamento de la Cámara de Senadores, tomar la presidencia, lo comunica al país en la lectura de un documento, dice que corresponde a su persona, suspende la sesión por falta de quórum, inmediatamente baja ya a la Asamblea General, realiza un acto más o menos igual, no existe una verificación de quórum, etcétera, un conjunto de elementos que son absolutamente necesarios, imprescindibles para poder instalar una sesión, tratar los temas que básicamente ahí era la cuestión de las cartas de renuncia, hace también una interpretación del artículo 168, 170 de la Constitución Política del Estado y en función de ello pues toma posesión o activa, como ella llama, activa la sucesión constitucional y paradójicamente sin necesidad de votación, sin necesidad de consideración de las cartas, ni de hacer un tratamiento de lo que dice el artículo 170 que habla del impedimento definitivo de los exmandatarios, paradójicamente decía, unas horas después el Tribunal Constitucional emite un comunicado y ese comunicado lo que hace es, en los hechos, validar todo lo que había sucedido en alrededor de 60 minutos. A ver, vocero, vamos por partes retrocediendo. Se le está iniciando este proceso en calidad de senadora, ¿correcto? Así es. Ella está siendo investigada hoy en día en calidad de senadora. Por eso mucha gente hace la interpretación de decir, pero ¿por qué no juicio de responsabilidades? No, porque es antes. Son los momentos previos al arrogarse el mando del Estado, es decir, todo lo actuado el 10, el 11, el 12 hasta el final de la tarde, cuando ya en medio de todas estas interpretaciones muy aceleradas, todas ellas, pues asume el mando del Estado. La interpretación o la consulta que se le hizo al Tribunal Constitucional también responsabiliza a quienes tomaron la decisión de validar ese acto. Esa es una enorme pregunta que hay que responder. ¿Quién hizo esa consulta al Tribunal Constitucional? Esto es muy importante porque no todas las personas, usted, yo, en nuestra calidad de ciudadanos comunes, corrientes, podemos solicitarle una consulta de constitucionalidad al Tribunal Constitucional. Hay unos mecanismos específicos, especiales y determinadas autoridades que pueden hacer esto. ¿Quién hizo la consulta? La pregunta. ¿Quién solicitó aquello? ¿A petición de quién? El Tribunal Constitucional emite ese comunicado que además después no está firmado, que tampoco está firmado para asumir responsabilidades individuales, que permanece alrededor de 10 días en la página web como documento oficial y después el día de hoy, si usted lo busca, no lo va a poder encontrar. ¿Quién solicitó aquello para poderle dar un cierto aval, algún matiz de legalidad y poder sí denominar a ese hecho sucesión constitucional? ¿Por qué le digo esto? Porque el comunicado del Tribunal Constitucional hace una referencia de jurisprudencia a un hecho de mitad de año, de junio del año 2001, de la época de Jorge Quiroga, cuando él asume, donde señala y dice que le corresponderá, en la línea de sucesión, le corresponderá la presidencia del Estado al vicepresidente sin necesidad de resolución o ley camaral. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay que votar.
en la Asamblea, y es lo que la señora Áñez hace. Pero este comunicado aparece después, no de forma previa, aparece después como validando aquel hecho. La señora Áñez, en la realidad, prescindió de lo que significaba el ejercicio de la votación, que es fundamental en una asamblea, porque la asamblea toma decisiones por la vía de la votación. Para que haya votación tiene que haber quórum. No había ninguno de estos dos hechos y elementos. Se arroga la presidencia del Estado, da por concluido el evento, se va hacia Palacio, le colocan la banda presidencial un militar, y todo esto solamente es posible de realizar, de tomar el mando del Estado por esta vía, que en los hechos es como una usurpación plena de poder. Esto solamente es posible si afuera existe una fuerza de orden, de contención de las manifestaciones que pudieran suceder. Cuando le digo esto, es que tenía que haber respaldo ¿de quién? Pues de los factores de poder, Fuerzas Armadas, Policía. Todos esos elementos son los que configuran en los hechos, técnicamente también, un golpe de Estado. ¿Qué debería haber ocurrido ante ese vacío de poder, ante esas horas críticas donde se producían las renuncias que han sido públicas en su momento, cartas presentadas? ¿Qué debería haber sucedido? ¿Cuál era la lógica? Teníamos algunos antecedentes inmediatos, fuertes antecedentes. ¿Cómo se procedió cuando el señor Sánchez de Lozada renuncia? Usted recuerda que estaba el avión del Yoy Aéreo Boliviano por aquel entonces carreteando en la pista, y se estaba tratando, en la otra imagen, de forma simultánea, se estaban tratando o conociendo las cartas de renuncia, la carta de renuncia del señor Sánchez de Lozada. El Pleno tiene que tratar, como dice la Constitución Política del Estado. Es el Pleno el que tiene que conocer esa carta, debatirla, aceptarla, rechazarla. Si la rechaza, pues hay que activar ahí la sucesión constitucional. Y también es importante que cuando se activa esa sucesión constitucional es el Pleno quien nombra al nuevo presidente o presidente del Estado. Todo esto no lo hemos visto, esto no ha ocurrido. ¿Por qué? Porque no había quórum. Los asambleístas del Movimiento al Socialismo, si no hay, estoy hablando de una lectura de lo que es entre pasillos. Pero si no hay quórum, no es que funciona de manera... ¿Debería suspenderse? Así es. ¿Y dejar el vacío? Y se puede dejar el vacío un día, 2 días, hasta que la asamblea se pueda nuevamente reunir y en esa reunión pueda elegir a sus autoridades, en este caso al presidente del Estado, o recomponer en primer lugar las cámaras para poder activar la sucesión. Pero hay que tratar la carta de renuncias indispensablemente. El hecho de que haya un vacío de poder, ¿esto qué significa? Que no teníamos en ese momento presidente, vicepresidente, presidentes de cámaras, algunos ministros ya no estaban, etcétera. Había una presión política también muy fuerte, Fuerzas Armadas en las calles, etcétera. Se hablaban de detenciones, todo un conjunto de elementos. ¿Cómo se soluciona esto? Institucionalmente. No puede usted encontrar otra manera que no sea por la vía institucional. Y la institucionalidad significa que un cuerpo colegiado, como es una asamblea, tenga que elegir sus autoridades y votar. No puede alguien levantar la mano y decir, creo que me corresponde a mí, y en función de ello me arrogo la presidencia del Estado. Eso no existe y no se ha dado en ningún país acá en Latinoamérica. De hecho, el Perú tiene un ejemplo muy cercano a nosotros. Han estado varios días resolviendo la presidencia del Estado, porque no es un elemento simple, hay institucionalidad en el medio. Y esto es lo que la señora Áñez, de forma inexplicable, hacia las 6:30 de la tarde del día 12 de noviembre de 2019, hace una interpretación. Ella señala que ya los presidentes han hecho abandono definitivo, ella evalúa el artículo 170, prescinde de la Asamblea Legislativa y hace una interpretación que le corresponde a su persona, la presidencia del Estado, sin votación siquiera. Vocero, en su momento se hablaba de un cálculo político, de un jugar en una delgada línea política en su momento que lo hizo el Movimiento al Socialismo. Un cálculo donde no contemplaban esta salida en su momento, ¿cree usted? Pero esa ya es una consideración subjetiva, ¿no? Es esto de imaginar de que puede evidentemente ser así. Los hechos reales nos dicen que la Constitución Política del Estado dice y señala que cuando no tenemos presidente,
y vicepresidente, hay una mecánica para poder sustituir a estas autoridades, volver al cauce electoral, elegir nuestras autoridades y componer la institucionalidad del país. Y esto era lo que había que hacer. Yanine Áñez en el Beni, ¿actuó sola? ¿Ella habrá trabajado, hizo la consulta? ¿Eso cuándo se puede llegar a saber o quién puede determinar? Estos son los elementos que están ahora precisamente en investigación. Fíjese usted, la señora Áñez el domingo 10 de noviembre hace exhortaciones a las Fuerzas Armadas y habla y dice en una alocución que se transmite en un canal colega de ustedes, y dice que le exige al general Calimán que salgan las Fuerzas Armadas para controlar los disturbios que se estaban produciendo, y lo dice en mi condición de presidenta del Senado. ¿Quién la eligió? No es de hecho que uno dice, renunció a alguien, entonces yo voy y tomo posesión de forma mecánica, natural, sin que la Asamblea se reúna, sin que se consideren las renuncias, ni mucho menos. Ella ya se arroga la presidencia de la Cámara de Senadores, el día 10, y el día 11 también hace otra. Ese ya es un primer error, por lo menos legal. Eso no es un error, ¿no? Eso no es un error. Yo no me puedo el día de hoy ir y tomar algunas disposiciones y decir, bueno, le hago esto en mi condición de ministro de Estado. Yo no puedo hacer eso porque yo no soy ministro de Estado, ¿no es cierto? En ese sentido, la señora Áñez ahí toma el día 10 ya una primera decisión sobre un cargo que ella no ejercía. El día 11 hace lo mismo. Esa es usurpación de funciones, entonces entendemos esa usurpación de funciones. El día 11 vuelve a hacer lo mismo. ¿Quién le había conferido que ella era ya la presidenta del Senado? Después lo que hace es realizar un hecho administrativo, legislativo, que es tratar de instalar la sesión en la Cámara de Senadores, pero eso tenía una finalidad. Eso tuvo una finalidad, por eso la aclaración cuando concluye la sesión aquella, con quien a su lado dice no hay quórum, señora presidenta, después fue ministro de Hidrocarburos, y ahí hace una aclaración y le lee un documento al país. Y en ese documento dice aclaro a la opinión pública y se arroga, hace una interpretación por supuesto, y se arroga la presidencia del Senado. ¿Por qué era importante aquello? Porque ella necesitaba ser vicepresidente en ejercicio, vicepresidente en funciones del Estado. ¿Por qué? Porque el vicepresidente es el que dirige la Asamblea General. Y el vicepresidente, en el comunicado que saca el Tribunal Constitucional, es al que le corresponde elegir la sucesión constitucional sin necesidad de resolución camaral o ley camaral. O sea, la señora, esto es muy importante, la señora Áñez fue vicepresidenta en funciones durante unas horas. Armó esto, seguramente con otra gente, armaron esto, ¿para qué? Para que no haya necesidad de votar en la Asamblea Legislativa. Eso es muy, muy delicado y configura, perdona que insista, pero configura todo ello, hubo elementos suficientes para determinar de que acá en el país se produjo por esa vía una ruptura institucional. Muchos hablan, entendidos y muchos no entendidos, de que la validación de todo este entorno y el momento coyuntural lo hace también una asamblea que luego firma de manera conjunta, una asamblea con asambleístas del movimiento al socialismo, como estaba compuesto en ese momento la asamblea durante toda esa gestión transitoria que se ha denominado. ¿Qué se puede decir sobre esto? Ese ha sido un argumento que la gente que usurpa el poder y que toma el poder en noviembre de 2019 lo ha utilizado reiteradamente, y lo han hecho no solamente políticos de oposición, sino también instituciones y todos ellos. Pero ahí hay un elemento muy claro. La época de Banzer. En la época de Banzer, 7 años de gestión. Los códigos, el Código Civil, el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Familia, todo aprobado en la gestión de Hugo Banzer Suárez, que fue un golpe de Estado. Y todas las personas, por ejemplo, y por citar solamente uno de ellos, que contrajeron matrimonio en aquella época, ¿su matrimonio es válido o es nulo? Su matrimonio es válido. Finalmente, todo ese cuerpo legislativo siguió y rigió las relaciones familiares, de casamiento, de adquisición de bienes, etcétera, de los bolivianos. La Asamblea Legislativa
que continúa, era la única instancia que tenía en realidad legitimidad, porque todos sus asambleístas eran electos, eran producto de una votación de las elecciones del año 2014. Esto tenía legitimidad. Quienes no tenían legitimidad eran quienes estaban interpretando las leyes, la Constitución Política del Estado, el reglamento de la Cámara de Senadores, el reglamento de la Cámara de Diputados, que es el que rige todas las actividades de la Asamblea Legislativa. Ellos no tenían ninguna legitimidad. Ahora bien, usted nunca puede perder de vista algo que es importante. Un golpe de Estado no solamente es una cuestión legal, no solamente una cuestión legal, es una cuestión fundamentalmente política. Y cuando se tiene un hecho de estos, pues hay una crisis política en el país. Y ha sido verdaderamente bueno para el país que haya una asamblea legislativa como un último refugio de institucionalidad y de legalidad en el país. Esto ha sido importante para después volver a Bolivia al cauce institucional. Y hay que decir ahí algo. En el medio de la cuestión legal y de la crisis política hay que encontrar soluciones políticas. Así funcionan los estados y los países. La solución política estuvo dada el 24 de noviembre del 2019 con la ley 1266, que es la ley de excepción para la convocatoria de elecciones generales. Esa fue la primera salida para poder reencauzar el país hacia el conducto democrático. Hay crisis política cuando usted tiene una crisis también de orden legal, pero la crisis mayor es siempre política. ¿Este juicio quién lo va a llevar adelante? ¿Quién lo está encabezando? ¿El Senado? Entendemos que ayer la propuesta ha sido del presidente de la Cámara de Senadores y seguramente en los próximos días vamos a conocer cómo se ha estructurado aquello, ¿no? Bueno, vocero, muchísimas gracias. Creo que la explicación de parte de la vocería presidencial estuvo esta mañana sustentando este nuevo juicio contra la ex autoridad por asumir la presidencia del Senado de forma irregular, con muchas falencias. Vocero, muchas gracias. No, le agradezco y solamente permítame unos segundos decir algo. Hemos visto una comitiva de gente que ha viajado a los Estados Unidos para poder hacer una interpretación de lo que ha ocurrido acá en Bolivia. Cuando nosotros hemos hablado, y usted me ha escuchado decirlo mucho antes durante toda la gestión pasada, cuando se habla de un golpe de Estado es porque hay un conjunto de elementos, no hay un hecho específico, puntual y aislado, hay un conjunto de elementos. Para sostener aquello, también fue necesario las acciones de Sencata, de Sacaba, por señalar solamente las más dramáticas y angustiantes. Todos esos elementos que permiten sostener un gobierno que no era elegido, que no tenía legitimidad ni siquiera de una asamblea, que debió haberlo votado para que pueda ser finalmente, para poderlo dotar de legalidad y de cierta legitimidad a un gobierno transitorio. Como todo aquello no ocurrió, sucede lo de Sencata, sucede lo de Sacaba, sucede lo de Pedregal, Zona Sur, etcétera. Todo esto lo hemos vivido los bolivianos, no hay que irlo a relatar a los Estados Unidos. Esto lo hemos vivido acá, no es una narrativa, son las vivencias, porque lo único que no se puede ocultar nunca serán las consecuencias de los hechos, por ejemplo, de Sencata y Sacaba. Eso tiene hoy en día ya una cantidad de personas que han sido afectadas en muerte, en heridos y privados de su libertad. Todo esto, ¿cómo se puede ocultar y buscar una interpretación de hechos absolutamente diferentes? Eso es un poco rechazando que se haya desplegado esta delegación de opositores en minoría que fueron a los Estados Unidos. Pero el Parlamento Europeo, vocero, también ha anunciado que va a hacer un seguimiento a que no haya una persecución política, para resumir un poco las palabras, ¿no? Pero el Parlamento Europeo, con un diputado que es el diputado de Vox. Vox es el partido en España de la derecha más radical que existe en España, que estuvo en Bolivia para lo que hacía el señor Murillo. Se presentaron juntos en conferencia de prensa acá en el país. ¿Cuál es la validez de una persona que no tiene la realidad nuestra, que no es tampoco una especie de alguacil internacional o guardián de la democracia? ¿Lo toman como intromisión también que mañana jueves el Parlamento Europeo vaya a tratar, por lo menos de propuesta, vayan a tratar este tema? No es que sea una intromisión, lo que sucede ahí es que a iniciativa de este parlamentario de Vox, Thomas Herch creo que es,
pues van a realizar el conocimiento de esto. Es una opinión, es una discusión. ¿No le preocupa al gobierno? No le preocupa al gobierno en el sentido de que, así como ellos tienen un tratamiento y hacen sus esfuerzos para tratar de dar a conocer una realidad que no ha sucedido en el país o que todos lo hemos vivido pero de forma absolutamente diferente, nosotros también tenemos la absoluta libertad de hacer esto, de explicarle a la gente y de decirle que fundamentalmente se produce una usurpación del poder en un lado para sostener ese gobierno que no era constitucional, se produce un conjunto de muertes, de detenciones, de heridos y de represiones al movimiento popular que estaba en las calles. Esto es lo que hemos podido observar. Hoy en día, pues que sea la justicia la que está investigando, la que finalmente determine qué es lo que sucedió en aquellas jornadas. No es más, gracias, vocero. No, gracias a usted por el tiempo.